Del curso de dibujo es que el alumno empleará los fundamentos de geometría para elaborar planos. Por lo que la primera definición que veremos es la de geometría. La geometría estudia a los elementos geométricos. El primer elemento geométrico que veremos es el punto. El punto no tiene forma, sin embargo, se puede representar de todas estas maneras que les muestro aquí. Tampoco tiene medida, pero su posición podría ser en un plano XY o en X, Y y Z. El siguiente elemento geométrico es la línea. La línea sí tiene forma y puede ser recta, mixta, quebrada o curva. Y su medida es la longitud, como milímetros o centímetros. Y su posición puede ser en un plano XY o XYZ. La superficie puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo. Y también puede ser en forma de superficie de revolución, como les muestro aquí, un cono circular o un cilindro circular. Y se mide en área, como milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, etc. Y su posición va a ser igual en XY o XYZ. El último elemento geométrico que estudiamos es el cuerpo. Y puede ser una esfera, un cilindro, un cubo, un prisma, una pirámide o un cono. Y se mide en forma de volumen, como puede ser milímetro cúbico o centímetro cúbico. Y su posición va a ser en el espacio tridimensional. Por lo que podemos decir que la geometría es la parte de la matemática que estudia los problemas de forma, medida y posición de elementos geométricos, como son el punto, la línea, la superficie y el cuerpo, así como las relaciones entre ellos, como son la distancia entre dos puntos, el ángulo entre dos rectas, la perpendicularidad, paralelismo, etc. Esto por medio de procedimientos específicos, ya sea geometría analítica, descriptiva o formal. Nosotros estudiaremos la geometría formal y la geometría descriptiva. La geometría formal aplica conceptos creados en la mente y la geometría descriptiva emplea procedimientos de tipo gráfico basados en la teoría de proyecciones. El estudio de la geometría formal tiene sus orígenes en la obra clásica de Euclides, Los Elementos, del siglo III a.C., que fue el primer tratado de matemáticas demostrativas que registró la historia y que aún en nuestros días sigue vigente, sobre todo por el método que emplea para el desarrollo de su trabajo. Dicho método es poco más o menos lo que actualmente se conoce como método axiomático, que consiste en establecer previamente a todo razonamiento aquellas proposiciones llamadas axiomas que necesariamente se admiten sin demostración, para deducir de ellas, sin otro recurso que la lógica, todo el conjunto de proposiciones del sistema, en este caso el geométrico. Aquí cabe mencionar que el método axiomático no es exclusivo de la geometría formal, sino que en general se aplica para el estudio de cualquier otra rama de la matemática. Las proposiciones del sistema que no son axiomas se denominan teoremas, los cuales deben deducirse por medio de la lógica a partir de los axiomas y o proposiciones previamente demostradas. También será necesario establecer definiciones tan clara y exactamente como sea posible, aunque de la misma manera que para las proposiciones se emplearán los términos más sencillos y fundamentales de la geometría sin intentar definirlos, y a los cuales se les denominará términos no definidos, como lo son el punto, la recta y el plano, así como relaciones geométricas no definidas,
tales como las relaciones de congruencia, semejanza y equivalencia. Una definición es simplemente una convención, un cambio de palabras que se establece con el propósito de abreviar la exposición sin introducir ningún concepto nuevo. Por ejemplo, para evitar referirse al conjunto formado por 3 puntos no colineales y los segmentos de recta determinados por cada pareja de dichos puntos, a este concepto se le define como triángulo. Conviene hacer notar que previamente se requiere definir lo que es un segmento de recta. Al sistema de términos, conceptos, relaciones y proposiciones establecidos y o deducidos por medio de la aplicación del método axiomático se le llama sistema axiomático. Todo sistema axiomático debe cumplir con las siguientes características. Debe de estar completo, es decir, que los axiomas establecidos deben ser suficientes para obtener a todas las demás proposiciones del sistema. También debe ser consistente, lo que indica que no se deben incluir dos proposiciones que se contradigan entre sí. Y por último, debe cumplir con la condición de independencia, que se refiere a que ningún axioma sea deducible de otros axiomas. A continuación se presenta una construcción lógica del sistema axiomático de una parte de la geometría plana relacionada con el triángulo, partiendo de los términos no definidos, las relaciones no definidas y los axiomas, y con base en las ideas de Hilbert sobre las demostraciones de los teoremas, según las cuales no se considera válido para las demostraciones el movimiento de los entes geométricos, tal como lo hizo Euclides en su obra. Se tratarán de explicar algunos términos no definidos y relaciones no definidas por medio de lo que se denominarán definiciones descriptivas. Entonces, primero, los términos no definidos son punto, línea, recta, superficie, plano y cuerpo. Y las relaciones no definidas son incidencia de dos elementos geométricos, la coincidencia, la congruencia, que no puse aquí pero que su símbolo es este, la semejanza, su símbolo es este, y la equivalencia, que es el signo de igual. Entonces, las definiciones descriptivas son: se dice que un punto incide en una línea si dicho punto está contenido en ella. Otro es: se dice que una línea incide en una superficie si la línea está completamente contenida en la superficie mencionada, es decir, todos los puntos de la línea están contenidos en ella. Otro más es: se dice que dos elementos geométricos son coincidentes si todos los puntos de ambos ocupan el mismo lugar. Otro es: se dice que dos elementos geométricos son congruentes si ambos tienen la misma forma en la misma medida. Además, tenemos que dos elementos geométricos son semejantes si tienen la misma forma. El último es: dos elementos geométricos son equivalentes si tienen la misma medida. A continuación vamos a definir estos tres con un poco de más detalle y los vamos a ilustrar. La congruencia, ya habíamos dicho que este es su símbolo. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño. Si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación y o reflexión. Además,
Dicho de otra forma, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma o tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Aquí, por ejemplo, tenemos los ángulos congruentes. Los ángulos opuestos son congruentes debido a que una rotación de 180 grados sobre su vértice hace coincidir uno y el otro. Aquí tenemos los ángulos son congruentes y opuestos por el vértice. Aquí tenemos una recta que corta dos paralelas, genera ángulos congruentes, o este que es los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Semejanza. Este es su símbolo. En matemáticas se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos. Por ejemplo, dos triángulos con distintas escalas son semejantes, pues la forma del contenido no cambia, pero sí el tamaño. Una semejanza se puede expresar como una composición de rotaciones, traslaciones, reflexiones y homotesias. Por tanto, la semejanza puede modificar el tamaño y la orientación de una figura, pero no altera su forma. Y la equivalencia. La equivalencia tiene el símbolo que conocemos de igual. Se dice que dos figuras son equivalentes cuando teniendo diferente forma tienen igual superficie, es decir, el área de las dos figuras es igual, como este ejemplo que les estoy poniendo aquí. De la misma forma, dos cuerpos geométricos son equivalentes cuando teniendo formas distintas, sus volúmenes son iguales. Y aquí tenemos otro ejemplo de equivalencia. Un hexágono regular que tiene sus lados de, digamos, raíz de 6, va a ser equivalente a un triángulo equilátero de lado igual a 1. Bien, entonces, a partir de esta diapositiva empiezan lo que ya habíamos mencionado. Axiomas, definiciones. Ok, entonces les voy a pedir que lo lean con calma. Yo se los voy a mandar porque en realidad lo que sigue a continuación van a ser ejemplos y en todos estos ejemplos van a aparecer estos axiomas y definiciones. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlos en muchos ejemplos. Al final de las diapositivas vienen esta simbología. Por favor, léanla con calma. Es esta.